Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te damos honor, te damos gloria y te damos honra solo a ti, Señor. Señor, tú eres merecedor de nuestra adoración, solo tú eres merecedor de la alabanza. Señor, estamos agradecidos de ti, de tu bondad y de tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú, Padre, eres nuestro buen Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro pronto auxilio, Señor. Eres nuestro refugio, eres nuestro socorro, Señor. Venimos delante de ti, reconocemos, Señor, tu deidad, tu poder y tu autoridad, Señor. Gracias te damos porque tú nos permites, Señor, donde estamos ahora, poder disfrutar de este servicio, Señor, poder disfrutar de tu presencia, de tu Espíritu Santo que nos acompaña donde quiera, Señor, que estemos. Y en este momento levantamos un altar de adoración. En este momento, Señor, preparamos nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, recibe nuestra alabanza en este momento. Recibe, Señor, lo que hemos venido a darte, que es una adoración, Señor, de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos. Yo te presento en este momento este culto, este servicio, para que tú nos dirijas, para que tú nos guíes, Espíritu Santo, para que seas tú obrando, mi Dios, para que todo el que escuche este servicio, Señor, pueda ser bendecido, pueda ser ministrado, pueda ser tocado, pueda ser transformado a través de tu Espíritu. Mira el mensaje, Señor, que trae esta noche para todo el que escucha, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, esas palabras, Señor, que yo sé que nos van a confrontar, que yo sé que nos van a levantar, que yo sé que nos van a animar en este momento, Señor. Glorifícate, Señor, y que todo Padre, el que desde su casa pueda ver y pueda transmitir, Señor, este servicio, sea edificado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor Jesús con júbilo, con gozo. Desde nuestras casas vamos a celebrar, aleluya, la presencia del Señor en medio nuestro. Aleluya, que se llene tu casa. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh
grande eres tú, Señor. Y cuán grande es tu misericordia, cuán grande son tus obras, cuán grande es tu verdad, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque tú eres todopoderoso, Señor. Porque la tierra tiene que cantar, Señor. Porque la tierra tiene que adorarte a ti, mi Dios. Porque tú eres todo soberano, Señor. Aleluya. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. Día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, pero cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, pero cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, porque tu nombre sobre todo nombre es, Señor, y nombre sobre todo es. Tú eres digno y eres digno de alabar, y mi ser dirá, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Tu nombre
Buenas noches, el Señor les bendiga. Una vez más estamos compartiendo junto a ustedes para tratar un personaje de la Biblia y hacerlo a la luz de los tiempos. Hoy el tema que vamos a tratar es Elías, el profeta de Dios. Y hemos invitado al pastor Nelson Paredes, que desde Costa Rica nos está para estos tiempos. Muy buenas noches, pastor Nelson Paredes. Bienvenido a esta transmisión de nuestra Iglesia Cristiana Aliento de Vida. Muchísimas gracias, amado pastor. Gracias a toda la audiencia. Que el favor de Dios abunde en sus corazones. Gracias por invitarme, gracias por estar en esta oportunidad juntos para bendecir las naciones de la tierra. El pastor Nelson Paredes nos enorgullece como dominicano desde Costa Rica. Ya tiene muchos años ubicado en la iglesia Mies en Costa Rica. Si usted quisiera, pastor, de entrada vamos a darle a conocer dónde pastorea y ese exitoso canal, El Poder de una Bendición, a través de las redes. Muchas gracias. Bien, sí, estamos ubicados en la ciudad de Alajuela, 300 norte y 50 oeste del antiguo Hospital San Rafael. Aquí estamos los días domingo a las 8, a las 10:30 y los sábados a las 10 de la mañana nos reunimos para bendecir al Señor. Y también el tema de enlace, que estamos todos los martes transmitiendo en vivo en Enlace Hora y por medio de nuestra página El Poder de una Bendición, que todos los días 6:30 de la mañana hora de Costa Rica estamos bendiciendo las naciones. Muy bien. Comenzamos, entramos en tema y la primera pregunta que vamos a desarrollar es ¿quién fue Elías y en qué momento histórico hace presencia en la Biblia? Ok, Elías es un profeta que el eterno Dios llamó en el tiempo de Acaz. Acuérdese que en ese periodo gobernaba Jezabel juntamente con su esposo, una fuerza muy letal que eran los Baales, el culto pagano. Y Dios llama específicamente a Elías para que tome el control. Cuando Elías he buscado por acá, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? No, le dice Elías, eres tú y el pecado que tú has cometido que ha turbado a esta nación de Israel. Así que el Señor llamó a Elías para contrarrestar el imperio de los Baales, que se movía con mucha fuerza en ese entonces. Y estamos hablando en qué periodo, anterior a Moisés o a David o posterior a alguno de ellos. Sí, estamos hablando mucho antes de David y en el medio prácticamente de un tiempo después de Moisés. Era el tiempo de los profetas, cuando el Señor los llama para, igualmente que Samuel, Jeremías, Daniel, todos estos grandes profetas que fueron en una época de restauración, de un llamado específicamente a Israel a que retornara al Padre porque se habían alejado de él. Y era el tiempo antes de David y después de Moisés. Comencemos entonces definiendo qué es un profeta. La palabra profeta, de dónde surge y qué significado tiene la palabra profecía, para entender a Elías, conforme al tema de hoy, como el profeta de Dios, el ícono en la Biblia y mencionado posteriormente por Jesús como el gran profeta de todos los tiempos. Perfecto. Elías, un profeta, es un mensajero, es un vocero, uno que transmite el mensaje de Dios hacia a Israel, porque prácticamente él fue levantado para que Israel regresara
con toda libertad a la casa del Padre. Entonces, un profeta es un mensajero, un enviado, una autoridad. En la Biblia hay varios tipos de profetas, profetas mayores, profetas menores, hay profetas del Antiguo Testamento, profetas del Nuevo Testamento, pero Elías encaja perfectamente en los profetas del Antiguo Testamento que fueron llamados en una época específica de restauración y de retorno. El profeta habla de parte de Dios, el profeta dice lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Y cuando el pastor Nelson habla de profetas mayores y profetas menores, para que no haya un malentendido, no es que hay una jerarquía proféticamente hablando, sino que profetas mayores son aquellos que escribieron ampliamente, que escribieron mucho, y profetas menores son los que escribieron poco. Y en la Biblia los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, están uno detrás de otros, y después están cada uno de los profetas menores. Pero se habla de Elías mucho antes, tal como usted nos señalaba, Pastor Nelson, y vamos entonces a ver qué hizo Elías para dar testimonio de que realmente era un profeta marcado por Dios. Ya conocemos en la palabra que existieron profetas. Moisés fue un profeta del Señor. Posteriormente tenemos el profeta Samuel, que ya tenía un oficio para el pueblo de Israel como profeta, y entonces a través de los siglos vinieron los diferentes profetas. Incluso David tenía también un profeta en su casa, un profeta cercano que estuvo siempre a su lado. Y hablemos entonces de Elías. Ok, qué interesante. Hay tanto material que compartir específicamente de Elías, su llamado, lo que él hizo que provocara que el eterno Dios lo llamara a él. Tenía un corazón conforme al de Dios, un hombre temeroso de Dios. Cuando Dios lo llama, confió en Elías. Fíjese qué interesante. No era fácil entrar al proceso que Elías se iba a afrontar, pero la gracia que Dios le daba a Elías era capaz de poder sobrellevar en la primera etapa de su ministerio lo que Dios le había diseñado. Elías, una de las características de un profeta es que tenga señales, que Dios lo respalde, que haya milagros fehacientes, que los milagros corran, que las palabras del profeta se cumplan. Si se cumplían las palabras, era un profeta verdadero. Si no se cumplían, era un profeta falso. Por eso Israel sabía distinguir entre el profeta verdadero y el profeta falso. Los verdaderos se temían. Tal era el caso de Samuel, el caso de Elías, el cual hizo 8 milagros. Por eso cuando Eliseo dijo, yo quiero la doble porción, era que quería la otra parte hacer 16 milagros. Por eso Elías, Dios lo respaldó con 8 poderosos milagros en ese tiempo. Podemos mencionar algunos que han impactado a través de los tiempos de esos milagros. Sí, claro. Usted se acuerda que el altar prácticamente estaba arruinado, entonces no había agua. Una de las características para que se mostrase que el verdadero milagro era crear lo que no había. Entonces no había agua y Elías dijo, bueno, tráiganme agua. ¿De dónde encontraron el agua si tenían 3 años y medio de una sequía, y aparte de eso, no había el fuego de Dios, se había apagado. Por eso Elías hizo un altar cuyo fuego de Dios dio la llama. Comprendieron que Elías tenía el Dios verdadero, por eso lo respetaron. Inmediatamente entró una autoridad en Elías divina de poder en ese momento matar 450 profetas. Yo no me imagino cómo Elías
tomó un profeta, otro profeta. No es fácil matar a un hombre. Ahora se imagina 450 hombres en una sola, digamos, fuerza para destruir ese imperio jezabélico de los Baales. Por eso era importante que Elías demostrase a través de esos milagros que él era, que representaba al Dios verdadero. Baal, falso; Elías representaba la deidad de Dios en ese momento. Por eso Dios tenía que respaldar a Elías para no quedar avergonzado Elías y tampoco el nombre de Dios en ese momento. Había un conflicto entre los que le servían a los Baales, que estaban representando a Jezabel, y Elías, que era el que estaba hablando a nombre del Dios viviente. Entonces Elías tiene con ellos ese conflicto, ¿verdad? Y mientras ellos estuvieron clamando a sus dioses, no había ninguna respuesta, pero Elías entonces fue combinado para demostrar que el Dios de Elías era un Dios poderoso y vivo, y entonces ahí se da la manifestación, ¿verdad?, del agua en medio del fuego, es decir, que el agua corrió. Estoy dando un poco más de detalles sobre lo que acaba de explicar el pastor Nelson Paredes. Entonces el agua corrió en el altar y se manifestó en medio del sacrificio de Elías hacia el Dios viviente. Se manifestó entonces la presencia de Dios de una manera milagrosa. Pero hemos hablado nosotros de Jezabel y de Acab. Es bueno nosotros explicar qué simbología tiene esto en el mundo espiritual, porque Jezabel presenta el espíritu controlador, el espíritu dominador de alguien que manipuló al pueblo de Israel durante un tiempo, y un Acab que estaba siempre a su servicio, aunque era el esposo de ella, pero era como, digamos, un mercenario que lo que hacía era siempre ejecutar aquellas cosas que le ordenaba Jezabel. Pero Elías, ¿era un hombre predestinado, completamente espiritual, o era una persona que vivió experiencias como la vivimos todos nosotros? ¿En algún momento se vio amenazado en medio de ese conflicto con Jezabel? ¿Y cuál fue la reacción de Elías frente a las amenazas que sabemos que Jezabel le confirió a él, a Elías? Un breve detalle abundando lo que usted está explicando. La palabra Jezabel significa mujer sin marido, mujer sin cohabitar. Prácticamente estos hombres eran de Dios, estos Baales eran antes servidores de Dios, pero fueron absorbidos por Acab. Acuérdense que Acab era rey de Israel. Israel estaba dividido en dos partes: la tribu del sur, que representa la casa de David, y la tribu del norte, que representa las 10 tribus que le fueron quitadas a Salomón. Todo este grupo de Israel digamos, se inclinó a las adoraciones paganas, a adorar a todos los dioses. Entonces el grupo de Baal, Jezabel, fue la que implantó este famoso imperio, este famoso culto pagano, que viene de Semiramis. ¿Quién era Semiramis? La esposa de Nimrod, y viene un poquito más desde los arbores de la Babilonia antigua. Esa cultura, ese culto no fue raído. Lo que pasa es que Jezabel le dio fuerza como una mujer que gobernaba, o sea, tomaba el control, era el poder detrás del trono. Como usted acaba de decir, quien gobernaba ahí no era Acab, era Jezabel. Elías era un hombre que vivía de experiencias. Los grandes hombres de Dios tenían experiencias sobrenaturales, a sola con Dios. Si usted se da cuenta, antes de Elías entrar al proceso de la destrucción de los Baales, él había un cuervo, lo había sustentado por 3 años y medio, llevaba la comida, había agua, él estaba en el arroyo de Kerit, aguas termales. Él vivía como especie de un Edén, era como una burbuja
que el Padre le dio a él, que lo protegía. Dice que peinaron literalmente a Israel y no encontraron a Elías por ningún lado. O sea que el milagro es que el Padre lo hizo invisible para que acá no lo encontrara. Claro, llegó el momento ya de Elías salir de donde estaba para empezar a proyectar la gloria del Dios verdadero y demostrarle a Jezabel, demostrarle a los Baales que ellos no tenían ningún poder. Una de las características de los Baales es que se flagelaban el cuerpo, se hacían incisiones, se hacían tatuajes en su cuerpo en honor a su Dios. Y prácticamente es lo que el mundo hoy está viviendo. El mismo espíritu de Jezabel no se ha ido, todavía aparece en el libro de Apocalipsis. Y dice, tiene ahí esa mujer, Jezabel, que seduce a mi siervo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, Jezabel está juntamente con el espíritu de Caín, está el espíritu de los Baales, todos esos espíritus quedaron ejerciendo ciertas influencias en el área espiritual. Y por lo tanto es muy interesante esta historia de Elías, porque cuando Jezabel le da la noticia, después que ella se entera lo que Dios hizo a través de Elías, destruir su imperio, matar los 450 profetas, al otro día, aquí tengo la palabra, dice... Bueno, vamos a decir los 450 adivinos, porque el profeta es el que habla de parte de Dios. Exactamente, sí. Digamos adivino. Ok, sí, 450 adivino. Dice acá, Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Aquí en este punto podemos tardar un año y no paramos de predicar, de enseñar de este mensajero. Le mandó un mensajero. Este mensajero desestabilizó emocionalmente a Elías. E igualmente que los mensajeros, porque queremos actualizar esta fuerza que está desestabilizando a los siervos, a los ministros de Dios, provocando una alteración en el ritmo que llevamos de buscar la presencia de Dios. Dice, entonces envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo me he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, tu cabeza estará en mi bandeja. Hay varios procesos, no sé si continúo, ¿tiene usted alguna inquietud, alguna pregunta? Continúe. Ok. Dice, viendo pues, perdón. Queremos enfatizar para este tiempo la aplicación, porque el método del diablo que fue representado en aquel tiempo por Jezabel, encarnado en Jezabel, es de infundir miedo para que los ungidos de Dios entonces se amedrenten y no sean usados por Dios para el llamado que Dios ha preparado para ellos. Podemos notar, amado pastor y amados amigos, el impacto o el poder que tienen las palabras, porque acababa de matar 450 adoradores de Satanás, 450 hombres endemoniados, hombres satánicos. Y sin embargo, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Dice que se puso debajo de un enebro deseando morirse, algo que está impactando el mismo miedo, y he oído mucha información acerca de que el COVID, cuando la persona se entera, entra bajo temor. Entonces ese mismo miedo como que cierra los pulmones, las tráqueas, los bronquios, y la persona tiende a morir porque es un espíritu de muerte que ha sido lanzado. Jezabel lanza un espíritu de muerte, y hoy a través de nuestros tiempos estamos viendo la muerte en todo lugar del planeta. No hay un lugar donde esta fuerza, este virus haya afectado, haya dejado mucho dolor en muchos hogares. Dice que mañana a esta hora tu cabeza estará en mis manos. Viendo el peligro, deseaba morirse, o sea, empezó a dudar, empezó a desconfiar del Padre. Cuando Elías estaba matando los falsos profetas, él tenía una unción, o sea, una gloria, descendió un poder sobrenatural, porque nadie puede hacer esto
sin una fuerza sobrenatural en su vida. Cuando Elías terminó, Elías era un hombre ahora, aunque tenía la unción, el llamado ministerial, pero en ese momento el Señor dejó a Elías para que él tomase decisión, para ver qué había en el corazón de él y cómo Jezabel puede manipular el corazón de un líder, el corazón de un ministro, el corazón de una nación, cómo puede este espíritu en estos tiempos controlar la masa, controlar el culto, controlar el sistema de transporte, el sistema de monetario, el sistema religioso. Es el mismo espíritu gobernando en personas modernas. Como dice el libro de Timoteo, debes saber que el Espíritu Santo dice que vendrán tiempos difíciles. Y ahí hay una lista de 17 hombres que serán aliados al espíritu de Caín, al espíritu de Jezabel, al espíritu de estos Baales que seguirán haciendo estrago. Algo que me interesa mucho es mirar cómo Elías no aceptó el maná. Dice que el ángel, Dios mandó un ángel literalmente, le da de comer a Elías, pero Elías estaba en un estado depresivo tan fuerte que se volvió a dormir y la comida no le sustentó. O sea, el pan del cielo en ese instante no satisfizo la necesidad del alma de Elías. Prácticamente se descompensó y dijo, me quiero morir, ya no quiero vivir, ya mi vida no vale nada. Pero aquí hay un proceso muy interesante. No era el deseo de Dios de que Elías culminara su ministerio, sino el Señor le dijo, largo camino te resta. Esta palabra, largo camino, significa que envejecerá, tendrá una larga caminata de vida, de unción y de representatividad de Dios en este principio. Y él dice, y él se fue por el desierto. Una vez compartía un tema que hay varios tipos de desierto, y aquí entro en un punto actual. Hay un desierto que me lleva a mi alma. Entonces el alma de Elías se introdujo a un desierto. Es mi soledad, es mi tristeza, es mi falta de fe, mi falta de confianza. Es el alma convulsionada que entra en la soledad del desierto, como quien dice, Dios no está conmigo, Él me ha abandonado. Hubo un trato de Dios muy especial para que Elías no abortara, pero al final Elías estaba tan depresivo que Dios le dijo, bueno, tengo que hacer un traslado. No es el tiempo, pero tú adelantaste los tiempos, ¿verdad? Bien, mi hermano. Bien. Elías fue muy usado por Dios. En un momento el pueblo estaba en una sequía tremenda y la palabra de Dios dice que Elías oró y la lluvia cayó. Fue muy usado por Dios. Sin embargo, nosotros vemos cómo Elías estuvo pasando por un proceso. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de Dios con Elías y por qué lo pasa por ese proceso y cuáles son, digamos, los frutos que Elías como persona recibe cuando sale como vencedor en medio de esa crisis, de esa depresión donde estuvo encerrado por miedo dentro de una cueva que quizás simboliza lo que estamos viviendo nosotros, que hemos tenido que estar confinados y guardados durante un tiempo de aislamiento en nuestras casas. Podemos nosotros sacar inferencias para fechas como las recientes que hemos vivido. Ajá, sí, mi hermano, claro que sí. Estamos en una situación muy, muy especial. ¿Por qué? Porque el alejarnos totalmente de nuestra fe, nuestra confianza, lo que Dios nos ha llamado. Dios llamó a David para que derribara a Goliat. Dios llamó a Gedeón para que sacara a Israel del hambre que estaba viviendo. Dios llamó a Eliseo. O sea, cada profeta fue llamado en una función específica. Elías era destruir el imperio de Baal, este famoso imperio.
Cuando Elías se encuentra acorralado, claro, inmediatamente él dice, quiero escapar por mi vida. Sabemos bien que el Señor tuvo que decirle a Elías, yo me he reservado un remanente que no ha doblegado sus rodillas delante de Baal. No, Señor, solo yo he quedado, yo quiero morirme, yo no quiero. Igualmente. Dios trató con él, siguió tratando con un viento, con un fuego. Todo era de Dios, pero al final viene la gran respuesta. Yo deseo que podamos terminar el propósito para la cual Dios nos llamó. Si no terminamos el propósito, la vida se convierte en vanidad. O sea, vanidad es no concluir, no llegar a esa etapa final. Igual Elías no llegó al propósito porque él decidió que el Señor lo abortara. No era el deseo de Dios abortar a Elías. Algo que aprendí, pastor, es que Dios no escoge a nadie, sino confía en esa persona. El Señor sabía y confiaba en Elías que era capaz de hacerlo. Pero el alma de Elías, cuando quitó la mirada del Señor, en ese instante él se desploma. Hoy hay muchas personas desplomadas. Yo recibo miles de llamadas a la semana, diario. Tengo miedo, ¿qué vamos a hacer si se levanta otro virus, si viene otra influenza? Ore por mi familia, ore por mí, que estoy en una situación difícil, tengo miedo de lo que puede ocurrir, se enfermó mi mamá y ahora está mi papá que se va a hacer una prueba, y por ahí comienza el mismo enemigo a entretejer el miedo. Seguro, seguro. Sí, la palabra dice que Dios a nosotros nos ha dado 3 poderes, o sea, 3 espíritus: poder, amor y dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía. Empecé a buscar la palabra cobardía y hace referencia a la cola de un perro. Eso representa. Entonces Elías, cuando se acobardó, en ese instante, él perdió toda la fuerza que él necesitaba para poder continuar con la totalidad de la destrucción de Jezabel, porque al final Dios llama a Jehú, otro hombre de Dios, para que destruyera a Jezabel. A Jezabel le habían dado una profecía y dice, en la era de Jezreel, los perros, dice, comerán tu cuerpo y será como excremento en todo el valle. Así fue la maldición de esta mujer. Claro, los perros al comerse el cuerpo de Jezabel lo esparcieron por todos lados porque era un imperio que tenía que ser destruido. Destruyeron el cuerpo, pero no el espíritu. Hoy sigue un gran problema en medio de los hogares, que si entramos al tema del hogar, no terminamos hoy, donde hay un empoderamiento, donde hay un control, donde hay un manejo espiritual que está destruyendo los matrimonios, está destruyendo la familia, porque ese es el espíritu de Baal, el espíritu de Jezabel. La palabra Baal, cuando dice hacemos un carnaval, es carne para Baal. Entonces Dios está en contra de todas estas fiestas que mencionan el nombre de Baal. A través de la historia, las generaciones, las culturas, los pueblos todavía mencionan o hacen los hechos, los rituales que se hizo en aquel tiempo. Estamos hablando de 3,000 años, ¿no? Sí, 3,000 años atrás de estos acontecimientos, y todavía en el 2000, en el año que estamos, 2020, vemos la misma influencia, el mismo miedo, el mismo dominio de este imperio jezabélico, las mismas destrucciones y un pueblo que está adorando a los Baales. Precisamente, perdón. Sí. Hoy ese espíritu de Jezabel se manifiesta para enfrentar la familia, para dividir, para crear confusión, para destruir lo que es la base fundamental de la sociedad, que es la familia. ¿Y cómo lo hace? A través de la promoción del sexo libre, de la homosexualidad y el lesbianismo, del aborto, de la educación para el libertinaje sexual en las escuelas. Y frente a eso se tiene que levantar el espíritu de Elías, que es el que restaura, el espíritu restaurador, el que hace volver a los padres con los hijos, como menciona
en el libro final de la Biblia, el libro de Malaquías, que habla del espíritu de Elías. Quisiera que hagamos algún tipo de referencia a esta situación y de cómo hoy nosotros necesitamos que el espíritu de Elías sea levantado, el espíritu de paternidad, el espíritu de restauración de la familia. Qué interesante es verlo desde ese punto de vista, cómo ocupamos en verdad ese espíritu de Elías en nuestras vidas. En el libro de los Hechos dice, y es necesario que el Padre retenga al Hijo en los aires hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea que necesitamos, número uno, levantar el altar de Dios, que haya fuego, que haya adoración, que haya alabanza, porque en el tiempo de acá todo eso quedó anulado, no había sacerdotes genuinos y por ende el enemigo tomó el control de la adoración pagana, no la adoración a Dios, sino la adoración al paganismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu de Elías? Es conectarnos a nosotros con la luz, con nuestra identidad y restaura la paternidad, como dice, yo haré volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos hacia los padres. Maravilloso es el retorno. Esta palabra es el retorno, o sea, una conexión, una relación simbiótica espiritual de el Padre con nosotros y nosotros con el Padre. Donde quiera que esté el espíritu de Elías, no puede existir un altar de Jezabel, no puede existir un culto pagano. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el control para derribarlo, desautorizarlo, quitarle esa fuerza letal prácticamente que está destruyendo a las familias de hoy en día. Perfecto, sí, mi hermano. No podemos hablar de Elías, el profeta de Dios, si no mencionamos a Eliseo y hablar de lo que fue la transferencia de la unción en la doble porción que adquirió Eliseo, que lo hizo hacer mucho más milagros que lo que hizo Elías. Incluso la palabra de Dios habla de que los huesos de Eliseo revivieron muertos. Hablemos sobre ese nivel de unción o de manifestación del poder sobrenatural de Dios y cómo aquellos que estén cercanos y que puedan recibir la impartición de aquellos que Dios ha escogido, pues también reciben una herencia como la recibió Eliseo. Qué interesante, qué lindo. Sabemos muy bien que ya el Padre le dijo a Elías, úngeme a Eliseo. Imagínese usted, Elías, el hombre, el profeta, el que tenía la autoridad, que tenía el manto, tenía todo. Entregar el manto, no era fácil hacer esa transferencia. Simplemente, ¿quién era Eliseo? Eliseo era un boyero, trabajaba en el campo, era un campesino, un agricultor. Dice que estaba trabajando para cuidar a su familia. Cuando el manto de Elías cae sobre él, ya hubo una transformación. Pero antes que Elías llega donde Eliseo, le dice, bueno, yo te daré, si tú me ves cuando yo sea arrebatado y me veas subir al cielo. Bueno, está bien, si esa es la condición, pero hubo un filtro. El filtro es importante. Pasó por Gilgal, pasó por Jericó, pasó por como 4 lugares y todo le decía, apártate, Elías te lo van a arrebatar. Él usó una expresión, cállense, yo lo sé, cállense, yo lo sé. O sea, yo seguiré adelante. No me preocupa lo que ustedes puedan decir. Es decir, viene un COVID, viene algo malo para el mundo, cállense, yo lo sé, pero yo sigo adelante. ¿Comprende? O sea, yo tengo un objetivo y es recibir el manto de este hombre. Ya el Señor trató conmigo. O sea, el Espíritu de Dios se adelantó a tratar con el Espíritu de Eliseo y hubo una obra interna para que Eliseo pudiera abandonarlo todo y seguir a un extraño, seguir a Elías. O sea, ¿qué me puede dar Elías? Elías humanamente no me puede dar nada, pero espiritualmente me lo puede dar todo. Entonces dice, si tú me ves, yo te daré el manto. Una de las cosas que me gustó
voy a poner esta referencia. Si yo voy en un vuelo muy alto, no sé, 33,000 pies de altura, y yo lanzo un papel, ese papel va a llegar a no sé cuántos kilómetros. Pero dice que mientras Elías iba en el torbellino, el manto cayó a los pies de Eliseo. O sea, el manto no cayó a kilómetros, sino a los pies de Eliseo. ¿Por qué? Porque cuando el Padre hace esa transferencia, facilita las cosas para que Eliseo no hiciera no hiciera tanto esfuerzo, porque ya él había pagado un precio del rechazo. Es el precio que tenemos que pagar para obtener lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Y luego, cuando Eliseo toma el manto, es el primer milagro. Como Elías lo hizo, así también yo lo hago. Se abrió el Jordán. El Jordán se abrió 3 veces. La primera vez lo abrió Josué para pasar con el arca. La segunda vez lo abrió Elías para pasar con Eliseo. Y la tercera vez la abrió Eliseo. Ahora hay una cuarta abertura del Jordán. Abrir el Jordán significa pasar a otra dimensión. Está comprobado que cruzar un río a la luz de la palabra es una experiencia, es un cambio. Acuérdese que Jacob cruzó el vado de Jabot y recibió la unción de Dios. Josué pasa el Jordán a la tierra prometida y ahora Eliseo. Nosotros, como la cuarta oportunidad de abrir a nivel personal nuestro Jordán, nos va a llevar a una dimensión muy especial para la cual Dios nos está llamando. Esos 4 pasos que vivió Elías también fueron el precio que él tuvo que pagar para crecer espiritualmente en su fe. Y aquí nosotros vemos que la fe es el fundamento para que el poder sobrenatural de Dios se pueda manifestar a través de nosotros. Necesitamos la fe para que eso ocurra. Pero cuando estamos nosotros hablando de Elías, podemos recordar que Jesús lo menciona en varias ocasiones, pero de una manera personal. Dice que en el monte de la transfiguración, estando Pedro, Jacobo y Juan junto a Jesús, pues entonces en un momento cambió completamente la figura de Jesús, se transformó y se puso transparente y resplandeciente, como dice la palabra, cual ningún hombre jamás puede imaginar, el brillo y el resplandor de la misma gloria de Dios sobre Jesús. Y dice que apareció al lado de Jesús Moisés y Elías. Y yo me hago una pregunta: ¿cómo si Moisés y Elías no fueron contemporáneos de Pedro, de Jacobo y de Juan? ¿Cómo se puede señalar que ellos estuvieron allí en ese momento? ¿Cómo lo identificaron para que ellos fueran parte de esa escena de la transfiguración? Y me voy hacia el punto de lo que es la fe, la unción y la gloria. La fe, que es necesaria a través de la ley. Nosotros tenemos normas, obediencias que cumplir, y si nosotros la cumplimos, nuestra fe a través de la obediencia se fortalece. Entonces de esa fe madura que va creciendo, pasamos al punto de la unción o de la manifestación del poder sobrenatural de Dios a través de nosotros, y entonces ahí viene ya lo que es la gracia de Dios manifestada a través de la misma gloria de Él por su soberanía manifestándose en nosotros. Y quiero hacerle la pregunta: ¿será que ellos vieron diferentes niveles de manifestación allí entre Moisés, que es como el representante genuino de la fe en Dios, Elías, el representante de la unción, y Jesús, el depositario de la misma gloria de Dios? Sí, claro, mi hermano. Acuérdese que dice la Biblia que una estrella es diferente en gloria. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. En niveles de categoría siempre va Moisés como a la cabeza, a la vanguardia. Algo que me impactó de lo que usted dijo es cómo hicieron ellos para identificarlo. No había fotografía, no había cámara,
no había Instagram, no había ninguna tecnología, pero el Espíritu de Dios le dio testimonio a Pedro, Juan y Jacob de que era Elías, era Moisés lo que estaban con ellos, porque no había otra forma de ellos, nunca habían visto a Moisés, nunca habían visto a Elías, y sin embargo el Espíritu de Dios trató con ellos, y porque estaban en un nivel de una transformación, era una gloria que había. Por ejemplo, mire qué lindo, ¿quién le reveló a Moisés el Génesis? O sea, Moisés escribió Génesis, pero Moisés no estaba con Adán, no estaba con Eva, pero cuando el Padre le revela a Moisés, escribe todas esas maravillas de Génesis y tantas cosas que Moisés quizá obvió, no escribió, que nos hacen falta todavía ese conocimiento. Pero es maravilloso saber que hay momentos en la cual vamos a ver el de repente, esos momentos de gloria. A veces estamos ya donde vamos a tirar la toalla y de repente aparece una fuerza adicional. El Pentecostés, acuérdese, eran 500, bajaron 380, 120 esperaron, creyeron, porque necesitamos creerle a Dios para ver los milagros de Dios. Wow, qué interesante nosotros poder hablar de este tema. Y quizás algunos fundamentalistas que nos escuchen hablar dirán, muy buena la historia, pero eso fue para el Antiguo Testamento. ¿Qué implicaciones podemos nosotros tratar para estos tiempos? ¿Ese espíritu de Elías existió o todavía el espíritu profético y la unción, el poder sobrenatural de Dios es para nuestros tiempos? ¿Es Dios el mismo de ayer, de hoy, de siempre, como dice Hebreos 13:7? ¿O ya esas manifestaciones dejaron de ser? No, en ninguna manera. Simplemente los dones están funcionando, los ministerios están funcionando porque hay dones del Espíritu. Hay ministerio que ya conocemos, los 5 ministerios primarios, y dentro del ministerio profético. Efesios capítulo 4, versos 10 en adelante, correcto. Ok, dentro de ese paquete de ministro, de hombre de Dios, no han cesado mientras la iglesia del Señor esté acá en la tierra, ellos van a continuar fungiendo. A uno constituyó apóstol, a otro maestro, profetas, evangelistas. Bien, incluso hay mujeres que tienen el ministerio de profeta, el cual profetizan. Acordémonos que hay profecías en la cual le dieron a Daniel que era para este tiempo. Le mostraron a Juan el Apocalipsis, hablemos que de 2000 años atrás, y era para este tiempo, y ahorita estamos en principio de dolores, como Mateo lo vio. O sea, las profecías no han cambiado. Sigue el Señor, ahora estamos en el cumplimiento de lo que hablaron los profetas para este tiempo. A nosotros nos ha tocado ver, vivir, tocar, visualizar las grandes profecías de Isaías, las grandes profecías de Ezequiel, las profecías de todos esos hombres que profetizaron hablando del tiempo futuro de la restauración de todas las cosas. Incluso se habla de todo lo que tú quieras saber a través de las profecías lo vamos a encontrar en cada momento que se fueron cumpliendo. Hay profecías que ya se cumplieron, otras que están por cumplirse y otras que nosotros en este tiempo lo vamos a mirar. Sí, entonces significa que Dios hoy puede hacer milagros, que Seguro. Dios hoy puede sanar y que Dios hoy puede estarles revelando a sus hijos cuáles son los propósitos que Él tiene para este tiempo. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues es buscando de su presencia, es buscando de su intimidad, es buscando el rostro de Dios mediante la oración, es que vamos nosotros a encontrar respuesta a muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Pero la mejor de las profecías es la palabra de Dios. Como dice la misma Biblia, que no hay una profecía más fiel, como dice el apóstol Pedro, no hay una mejor profecía que la palabra, la Sagrada Escritura, la que nos ha sido dada, porque esa siempre será de un cumplimiento, no importa los tiempos, ese cumplimiento escatológico siempre será
conforme a como Dios lo ha señalado para cada uno de los tiempos. Qué lindo, pastor. Estoy muy entusiasmado porque todo esto nos identifica con el mover de estos tiempos de Dios para nuestras vidas, nos motiva. Parte de lo que aprendí dice, si tú guardas, como usted decía, y me obedeces, yo andaré en medio de tu campamento para sanarte. Dice en otra oportunidad, si tú me buscas, yo seré tu sanador. Isaías da una profecía muy linda, dice, yo vendré con la salud debajo de mis alas. ¿Ustedes imaginan la salud debajo de las alas del Padre para hacer milagros extraordinarios en este tiempo? ¿Qué necesitamos en este tiempo? Provocando un poquito acá, fe. ¿Qué es la palabra fe? La palabra fe viene del hebreo que significa emuná. ¿Qué es emuná? Obediencia. ¿Qué es obediencia? Escuchar. O sea, cuando vos escucha, inclina tu oído para escuchar, a la vez obedecer lo que Dios quiere de tu vida, entonces habrá milagro en las finanzas, habrá milagro en tu empresa, habrá milagro en tu salud, habrá milagro en tu familia. Él lo dijo, yo bendeciré el fruto de tu tierra, las crías de tu rebaño, no habrá mujer estéril tampoco que aborte. O sea, todo el tema profético nos lleva a un punto, es obediencia. Todos los profetas anunciaban del Señor y dice, y el Hijo, oigan esto, por cuanto era hijo, por lo que aprendió la obediencia. O sea, su obediencia lo llevó al madero. ¿Verdad? Por lo que padeció, aprendió obediencia por lo que padeció, sí. Exactamente. Entonces, el mismo padecimiento nos lleva a obedecer. ¿Para qué obedecemos? Para que el milagro del Dios poderoso ocurra. O sea, Dios está anuente a bendecirnos, pero usted y yo tenemos que estar abiertos a obedecerlo. Wow, lindo, tremendo esta enseñanza que es para estos tiempos, que mediante la fe nosotros podemos obtener que el poder sobrenatural de Dios se haga manifiesto en medio nuestro. Y no importa la circunstancia, no estamos llamados a encerrarnos en el temor, a escondernos en una cueva por temor a lo que pueda ocurrir. Porque al final Dios tiene el control de nuestras vidas, Dios tiene el control de todas las cosas y es mejor estar bajo su auxilio, bajo su protección, que estar bajo el cuidado de nosotros mismos y de los hombres. Es una enseñanza para estos tiempos, igual que como en estos días nosotros podemos ver el cumplimiento de la palabra profética. Y la palabra profecía es nava, y nava es burbujear como fuente, es decir, es algo que se menea, que se revolotea, y es Dios hablando a través de la palabra, una palabra que camina, que transforma, es una palabra que declarada tiene poder para hacer que las cosas puedan cambiar. Y esa palabra, cuando viene de parte de Dios, pues entonces logra el propósito para el que es enviada. Y esa es la palabra profética. Amén, así es, mi hermano. Qué bueno, qué lindo. Dice cuando Elías hablaba y cuando Jeremías hablaba, que la palabra era como fuego. Hay tres cosas, como lo que usted está explicando. Voy a ponerlo desde este punto. Está el fuego, está el aceite y está la lámpara. Y dice, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Aquí tengo uno. Bien, dice Jeremías, y es la palabra de Dios como fuego. Ya tengo dos. Entonces dice, y el aceite del Espíritu de Dios que está en nuestra vida, ya tengo los tres ingredientes. Yo soy la lámpara, la palabra es el fuego y el Espíritu el aceite. Esas tres cosas en la vida del hombre es una convulsión, generan un fuego. Entonces cuando el profeta hablaba del fuego santo que estaba en su interior, Dios ponía la palabra en su boca y dice, y esta palabra la pondré sobre tu boca para que sea fácil poder explicar, poder hablar. Elías tenía un problema y también Jeremías. Jeremías dijo, Señor, es que este pueblo no quiere escuchar tu palabra. Y el Padre le dijo, háblales, escuchen o dejen de escuchar, porque es mi palabra que tú le estás
hablando a ellos para que Israel pueda dejar sus malos caminos, arrepentirse de sus pecados y de veras retornar a la casa del Padre con toda la promesa y la libertad que Dios tenía para con ellos. Precisamente, amado pastor, cuando Israel no escuchaba la voz de los profetas, hay un punto que me llama la atención, que es el resultado de Lamentaciones. Dice el libro de Crónicas, hasta que Dios dijo, ya no más, ya basta, y hasta aquí llegó. En ese instante, dice que Él envió palabra, le envió profetas, hicieron escarnio a su palabra, escarnio a los profetas, hasta que ya el Señor dijo, no más. Entonces los entregó en mano de sus robadores, de sus enemigos, al hambre, a la miseria, y es lo que estamos viviendo hoy en día. El Señor, por causa de que el pueblo de Dios se ha alejado de Él y estamos adorando los Baales. ¿Qué son los Baales? Nuestro trabajo. ¿Qué son los Baales? El sexo ilícito, la pornografía, todas esas cosas que Dios desaprueba. Los Baales son las adivinaciones que están declarando Claro. instrucción para estos tiempos. Nosotros necesitamos una palabra de restauración, una palabra de avivamiento, no para depresión, no para caer en letargo, no para encerrarnos y consumirnos y que nada nos aproveche, como ocurrió con Elías. Sí, claro, claro. Quiero hacer señalamiento a Primera de Juan 2:20 que dice, pues ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y en el verso 27 del capítulo 2 de Primera de Juan dicen, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Es cuestión de permanecer aferrados en el Señor, confiando en estos tiempos, en que Él tiene cuidado de nosotros y que su poder, que se ha manifestado en otros tiempos, se manifestará hoy en medio de la crisis, en medio de la situación que nosotros estemos viviendo. Y es una palabra verdadera, es una palabra cierta, no es un engaño, no es una adivinación, es una palabra que viene de parte de Dios hoy para tocar los corazones. Él puede enseñarnos todas las cosas. Vamos a pedirle al Señor sabiduría en este tiempo. Vamos a decirle a Él, al Espíritu Santo, que nos dé de esa unción santa que el mundo no tiene ni puede dar. Ningún médico, ningún científico puede dar, ningún millonario puede dar, pero el Dios creador de los cielos y la tierra sí puede darnos a nosotros. El que Dios que da vida y aliento a todas las cosas puede darnos a nosotros la sabiduría y enseñarnos la verdad y todas las cosas. Claro, mi hermano. Aquí una palabra que quiero aunar a lo que usted está compartiendo. Dice acá en el libro de Efesios, capítulo 3, 19, y de conocer el amor de su Hijo, que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oiga, pastor, hay un poder que lo estamos desperdiciando. El no desconocerlo, o sea, el desconocerlo no se activa, no funciona, pero dice que nosotros somos llenos de la plenitud. La palabra plenitud viene de la palabra pleno, completo, no nos falta nada, significa estabilidad en todos los aspectos de la vida, y la plenitud de su Hijo, el Padre la transfiere a nosotros para que conozcamos su amor. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré ¿de qué? De los lazos del cazador, de la peste destructora. Y el amor, dice, en esto conoceréis que guardad mi mandamiento, que ustedes me amen.
lo que el Padre está pidiendo, la conclusión de todo este tema, lo que hemos hablado, es llegar al amor. ¿Qué tanto ama a su Hijo? ¿Qué tanto está dispuesto a obedecerle? ¿Qué tanto está dispuesto a amarlo? Porque cuando tú lo amas, está dispuesto a ceder tu voluntad, a morir por él, a ser sacrificado, a perder todo lo que tenga que perder, con tal de que la plenitud siga haciendo su efervescencia y su poder. Nosotros no entendemos lo que tenemos. El enemigo ha cegado nuestro entendimiento para devalorizar el potencial de la palabra. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Elías, el profeta de Dios, adquiere plenitud en Jesucristo. Elías, el profeta de Dios, el ungido. Jesús es el ungido de Dios, pero en Elías estaba depositada de manera parcial la unción de Dios. En Jesús estaba de manera completa y total. Por eso se manifestó la misma gloria de Dios. ¿Y qué le parece, Pastor Nelson, si nosotros oramos por aquellos que han estado escuchando este mensaje, aquellos que están en medio de crisis, de depresión en estos tiempos, que están viviendo dificultades económicas, porque hay personas que quizás la crisis económica le ha llegado a la mano sin control, han perdido un empleo, no tienen los recursos en las manos? Vamos a orar por todas las personas que están ahora viviendo tiempos de necesidad, porque Dios tiene poder para hacer cambiar las cosas, y a través de la oración nosotros podemos activar ese poder sobrenatural de Dios para obrar en medio nuestro. Claro que sí, vamos a orar. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, bendita sea tu palabra, tu misericordia, tu gracia. Delante de ti, primero venimos a pedirte perdón, porque hemos, Dios mío, tocado el mundo de los Baales por la desobediencia, nuestra falta de interés a tu palabra, nuestra poca búsqueda hacia tu amor. Perdónanos y perdona a nuestros seres queridos. Ahora, si te somos agradable, envía una porción de tu misericordia que son nuevas cada mañana para sacarnos de esta cárcel espiritual, cárcel económica y cárcel moral. Por favor, Dios, de toda misericordia, rompe ese yugo, rompe esas cadenas a causa de la unción. Que tu gloria santa, tu fuego santo, tu presencia santa se active en nosotros para que podamos, Señor, ver un nuevo amanecer, que se culmine el tiempo de las sequías para dar paso al tiempo de la estación verde, la estación lluviosa, que nuestra semilla pueda germinar, que nuestro pan lo podamos comer en paz, reposado y descanso. Por favor, Dios, no te olvides de nosotros, no te olvides, ayúdanos a restaurar el altar caído, que vuelva otra vez el espíritu de Elías a levantarse para traer tu presencia a nuestras casas, a nuestros hijos, Señor, y a nuestro entorno. Te doy gracias y bendigo a los abatidos, los cansados, enlutados, menesterosos y necesitados, que necesitan en este tiempo una fuerza adicional. Cancela el espíritu de Jezabel, destruye el imperio jezabélico que está entorpeciendo, empoderándose de la mente, Señor, de los grandes hombres de Dios que han de hacer historia en estos tiempos. Por tu amor te lo pido y te doy gracia en el nombre de tu Hijo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Amén. Qué precioso tiempo hemos tenido en esta noche. Gracias, Pastor Nelson Paredes, por haber accedido a esta invitación nuestra para tratar este tema tan interesante, y a cada uno de los que han estado conectados con nosotros escuchando este mensaje. Les animamos a que se muevan en fe y le crean a Dios, que cualquier situación que están viviendo, Dios está vivo y es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos vemos en nuestra próxima entrega de Iglesia Cristiana Aliento de Vida. Estaremos de manera presencial, virtual, a través de Facebook,
el próximo domingo, 10 de la mañana. El Señor los bendiga. Gracias, Pastor Nelson. Un abrazo. Gracias. La bendición de Dios sobre su casa, su familia, su ministerio. Gracias, muy amable. Bendiciones para todos. Amén.